Nosotros somos una SOFOL porque somos una sociedad de objeto limitado. Lo único que hacemos es dar la parte crediticia de cualquier financiera. Esto es, damos créditos para la micro, pequeña y mediana empresa y damos créditos para capital de trabajo, para equipamiento de las empresas o para activos fijos. Pues también nos fondeamos con lo que es el sector de metal minero a través del fideicomiso FIFOMI. Pero casi la gran mayoría de empresas, su necesidad más fuerte es la parte del capital de trabajo. Y tenemos dos opciones de apoyo, lo que es el capital de trabajo permanente a 36 meses o darles el capital de trabajo de la revolvencia. Muchas veces solamente necesitan el apoyo por periodos cortos. El común denominador de la banca anda por promedios del 15-20%, las SOFOMES andan mucho más caras, alrededor del 30%, y el hecho que nosotros podamos ofrecerle a las empresas una tasa en promedio hasta TIE más 10 es muy bueno, porque nos permite estar en el estándar del 15%. También las comisiones son muy accesibles y una ventaja sobre todo es que la rapidez y oportunidad con que podamos atender al cliente. Te puedo decir que en el 95% de los casos el cliente está bien perfilado y apoyan el proyecto. Nos han capacitado, han ido a nuestras instalaciones, nosotros hemos ido a invitación que ellos nos han hecho en algunas, asumo yo que secciones donde nos invitan a lo que es el sector de promoción del intermediario y nos presentan sus nuevos proyectos que tienen, y en cuanto a la operación, pues nos van mandando y marcando todos los procesos para que se vayan llevando a la par como te... En las visitas que hacemos nosotros encontramos en el sector automotriz que ahorita simplemente acabamos de autorizar a 3 empresas que tienen ya contratos, por ejemplo con Control Johnson, que son empresas extranjeras, es una empresa que está en México pero es extranjera y que le hace algunas piezas, por ejemplo a Nissan, a General Motors, y ya tienen contratos por 5 años, entonces lo que tiene que hacer la empresa es prepararse y aprovechar estos financiamientos. Bueno, mira, GIRPYME, estamos en el Distrito Federal, en la colonia Anzures, Leibniz número 11, en el 8º piso, pero nosotros también tenemos algunos asociados que nos apoyan en las principales ciudades de la República. Estamos en Guadalajara, en Monterrey, en Sonora, en Sinaloa, estamos en Puebla, y independientemente de ello, accesando a nuestra página, nosotros podemos ayudarles para canalizarles en el área. Entonces hoy tienes la oportunidad de sentarte con el empresario, de platicar específicamente cuál es su necesidad y de nosotros poderlo canalizar a lo que realmente necesita, con un tiempo más o menos de 30 minutos una reunión, y prácticamente salimos ya con algún negocio previo para poderle dar seguimiento y darle el financiamiento posteriormente.